Bienvenidos a Confesiones de Infiel. Antes de empezar con la historia de hoy, si te gusta, dale a me gusta. Deja un comentario abajo con tu opinión y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna confesión. Empecemos. Emma y Daniel llevaban 12 años casados, pero el comienzo de su historia de amor le parecía tan vívido como si hubiera sido ayer. Aún recordaba el momento exacto en que lo vio por primera vez en su clase de sociología de primer año. Daniel fue quien llegó tarde ese día, buscando un asiento en un aula llena de estudiantes distraídos. Emma lo notó al instante. Su pelo alborotado, la rápida sonrisa de disculpa que esbozó al sentarse en un asiento vacío unas filas más allá. Había algo en el que la atraía incluso antes de que intercambiaran una sola palabra. Eran desconocidos en ese momento, pero su presencia parecía iluminar su mundo de una forma que no había sentido antes. Durante las siguientes semanas, sus caminos no pararon de cruzarse. En la biblioteca, en la cafetería del campus y luego en una sesión de estudio con amigos en común. Finalmente, una noche después de clase, Daniel se acercó a ella con esa misma sonrisa despreocupada y entabló conversación. Desde ese momento, sus vidas se entrelazaron. Era cálido y divertido, siempre dispuesto a hacer bromas, y a ella le encantaba cómo la hacía reír. Incluso en los días más estresantes, Emma era más callada, más reservada. Pero Daniel siempre la hacía hablar, la hacía sentir especial, vista. Hablaban durante horas, compartiendo sueños, miedos y ambiciones. Él bromeaba diciendo que desde su primer encuentro supo que su relación sería larga. 2 años después de graduarse, se casaron en una ceremonia pequeña y acogedora, solo con sus familiares y amigos más cercanos. Tampoco esperaron a formar una familia. Dieron la bienvenida a su hijo Alex tan solo 1 año después de casarse, y a su hija Sophie 3 años después. Su pequeña familia se convirtió en una unidad muy unida, llena de amor y la serena alegría de la vida cotidiana. Construyeron su mundo juntos, capa a capa. Cada decisión, dónde vivir, qué colegios elegir para los niños, su enfoque financiero, incluso sus rutinas semanales, se convirtieron en parte de la sólida base que se esforzaron por crear. Pero con el paso de los años, la llama vibrante de su romance comenzó a apagarse. Su relación era estable y confiable, pero carecía de la pasión y la intimidad que habían compartido al principio. La emoción se había desvanecido, reemplazada por los ritmos de la vida diaria, haciendo malabarismos con el trabajo, las actividades de los niños, las facturas y las tareas del hogar. Emma, que antes se sentía querida y realmente vista por Daniel, ahora a menudo se sentía invisible en su vida compartida. Sus días estaban llenos de trabajo y familia, lo que le dejaba poco tiempo para nada más. Para cuando terminaba de calificar exámenes y administrar la casa, estaba agotada, y Daniel solía estar ya medio dormido frente al televisor. Emma no supo cuándo ocurrió exactamente. El cambio fue sutil, infiltrándose como una sombra que se alargaba con el paso de los días. Las noches que antes terminaban en conversaciones susurradas, ahora terminaban con ella trabajando en los planes de clase o con la cabeza de Daniel recostada en el sofá, dormida incluso antes de acostarse. Sin embargo, la pérdida más profunda persistía en su dormitorio. La intimidad que una vez compartieron se había desvanecido, como si la hubieran guardado y olvidado con cuidado, abandonada en el caos de la vida cotidiana. Siempre habían sido tan cercanos, encontrando consuelo y cercanía en los brazos del otro. Pero ahora parecía que eso también se les había escapado. Siempre había una razón: el agotamiento del trabajo, trasnochar con los niños o simplemente el peso interminable de las responsabilidades. Sin embargo, de todas las cosas que echaba de menos, Emma echaba más de menos esta cercanía. La calidez, la seguridad, la silenciosa promesa de conexión entre ellos. Echaba de menos como antes se encajaban sin palabras, sin vacilar. Sabía que él probablemente sentía la misma distancia que ella, aunque ninguno de los dos había hablado nunca de ello. Tal vez ambos temían lo que podrían encontrar si observaban con demasiada atención, con demasiada honestidad, lo que se había interpuesto entre ellos. Una tarde, Emma revisaba sus correos electrónicos durante un inusual descanso entre clases cuando vio un mensaje que le llamó la atención.
Era una invitación a la reunión de exalumnos del instituto. No había vuelto a su pueblo natal en años y había perdido el contacto con la mayoría de sus viejos amigos tras mudarse a la ciudad y construir una vida con Daniel. Sin embargo, por alguna razón, la idea de revivir esa parte de su pasado despertó algo en su interior. Sintió una oleada de nostalgia por la chica despreocupada que había sido, por la vida que había dejado atrás. Emma se preguntó qué estarían haciendo sus antiguos compañeros, cómo habrían sido sus vidas, en quienes se habrían convertido. El pensamiento la acompañó todo el día. Y al llegar a casa esa noche, se lo comentó a Daniel. ¿Quieres ir conmigo?, le preguntó con cautela, con voz esperanzada. Pensó que podría ser una gran oportunidad para reconectar, compartir una noche de diversión y risas, y tal vez redescubrir la cercanía que una vez sintieron, aquello que más echaba de menos. Él la miró y frunció el ceño con pesar. Me encantaría, pero tengo ese nuevo proyecto en el trabajo. Va a significar muchas horas durante las próximas semanas. De verdad que no creo que pueda tomarme el tiempo libre. Emma intentó disimular su decepción. Quería compartir esta experiencia con él, tenerlo allí, acortando la distancia entre su pasado y su presente. Lo entiendo, dijo, forzando una sonrisa. De todos modos, es solo un fin de semana. Iré sola. Así que hizo los arreglos. Cuando llegó el día, hizo las maletas, les dio un beso de despedida a sus hijos y partió hacia su ciudad natal. Su corazón era una extraña mezcla de anticipación y nervios. Mientras conducía, los recuerdos afloraron, llenándola de una nostalgia que no esperaba sentir con tanta intensidad. Se preguntó cómo serían sus viejos amigos ahora, cómo habrían evolucionado sus vidas y si siquiera se reconocería en el reflejo de sus recuerdos. La reunión se celebró en un encantador bar de lujo en Main Street, uno de esos lugares con iluminación tenue, madera pulida y jazz suave de fondo. Sintió una oleada de recuerdos al entrar. El aroma de perfumes familiares, el sonido de risas, la visión de rostros que una vez poblaron su vida diaria. La gente se agrupaba alrededor de mesas, riendo, recordando años perdidos, intercambiando historias de vida con la naturalidad que solo los viejos amigos podían. Emma se deslizó entre la multitud, compartiendo abrazos y risas, dejándose llevar por las olas de la nostalgia. Fue entonces, en medio de la charla y la música, que lo vio a él, a Luke. Luke había sido su novio del instituto, quien mejor la conoció durante esos años de formación. Fue su primer amor, el chico con el que compartió sus mayores sueños y sus miedos más profundos. Habían sido inseparables en aquel entonces, ambos convencidos de que irían juntos a la universidad, tal vez incluso se casarían algún día. Pero la vida los había llevado por caminos diferentes. Perdieron el contacto después del instituto. Ambos se dejaron llevar por la corriente de la edad adulta. Volver a verlo le trajo una oleada de viejos sentimientos que no había previsto. Luke también la notó. Una sonrisa se dibujó en su rostro y se acercó. Emma, dijo. La abrazó con cariño. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Empezaron a hablar, poniéndose al día. Luke era ahora escritor, se había divorciado recientemente y vivía a pocas horas de distancia. Mientras recordaban el instituto, la conversación adquirió un ritmo familiar, una fluidez que parecía inalcanzable. Emma se encontró riendo más que en meses, recordando las rarezas de sus antiguos compañeros, las tonterías que habían hecho juntos, los momentos compartidos que nadie más entendería. Era cómodo y emocionante, como ponerse un suéter viejo y querido. En un momento dado de la noche, Luke se volvió hacia ella, con expresión repentinamente seria. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó con voz suave. Quizás ir a un lugar más tranquilo para hablar. Emma sintió un cosquilleo en el pecho, una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que era un territorio peligroso, pero una parte de ella, una parte solitaria y dolorida, quería decir que sí. Quería sentirse viva de nuevo, experimentar una conexión que fuera más allá de las rutinas y responsabilidades de su vida diaria. Asintió y juntos salieron del bar. Adentrándose en la tranquila noche, caminaron hasta un pequeño parque familiar calle abajo, uno al que solían ir en el instituto.
Encontraron un banco bajo un dosel de árboles, la luna proyectando un suave resplandor en el suelo. Al sentarse, un silencio reconfortante los invadió. Emma miró a su alrededor, absorbiendo el entorno familiar. Los recuerdos la inundaban con una añoranza agridulce de tiempos más sencillos. «Es extraño, ¿verdad?», murmuró Luke, mirándola. «Estar aquí de vuelta contigo es como si fuéramos adolescentes de nuevo». Emma asintió. «Se siente bien. Hacía mucho tiempo que no me sentía así», admitió, con la voz apenas un susurro. Luke se volvió hacia ella, con los ojos llenos de comprensión. «Lo entiendo. La vida no siempre resulta como uno espera, ¿verdad?». Emma sintió un nudo en la garganta al pensar en su vida con Daniel. Lo amaba profundamente, amaba a sus hijos, amaba la vida que habían construido, pero no podía negar que algo le faltaba. Sentía un vacío, un anhelo de conexión, de intimidad. Había intentado ignorarlo, reprimirlo, pero ahora, con Luke a su lado, esos sentimientos afloraban. «Siento que estoy desapareciendo», dijo en voz baja, mientras las palabras se le escapaban sin que pudiera contenerlas. Como si solo estuviera siguiendo el ritmo. Luke se acercó y tomó la mano de ella. «No tienes que explicarlo», dijo con dulzura. «Entiendo más de lo que crees». Se quedaron sentados en silencio, con la mano de ella en la suya, el peso de sus palabras no pronunciadas flotando entre ellos. Emma lo miró, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo la atracción de algo que se había esforzado tanto por enterrar. Sabía que estaba mal, sabía que debía alejarse, pero en ese momento, solo sentía el deseo de ser vista, de ser conocida, de ser abrazada. Se inclinó y sus labios se encontraron en un beso suave y prolongado. El beso se profundizó, años de sentimientos no expresados los inundaron, borrando las fronteras del tiempo y las circunstancias. Sintió una emoción, una chispa, una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Se encontraron de nuevo en la habitación de hotel de Luke. Y en la quietud de la madrugada, compartieron algo que no había sentido en años. Una conexión, una chispa, una intimidad que le llegó al alma. Cuando despertó, la culpa la invadió. Luke dormía a su lado, y por un momento simplemente lo observó, sintiendo tanto cariño como vergüenza. Sabía que había cruzado una línea que jamás podría desviar. Silenciosamente, salió, se vistió y salió de la habitación sin decir palabra, con el corazón latiendo con fuerza mientras caminaba por el pasillo vacío, el peso de sus acciones oprimiéndola. El camino a casa fue un torbellino de emociones. No podía creer lo que había hecho. Sabía que era un error, pero una parte de ella también sabía que había despertado algo dentro de ella, algo que había extrañado durante mucho tiempo. Al llegar a casa, vio a Daniel en el patio trasero con Alex y Sophie. La risa llenaba el aire. Era una vista hermosa, pero sintió un profundo dolor en el pecho al mirar a su familia y la vida que había arriesgado. En los días siguientes, Emma se entregó por completo a su matrimonio. Cortó lazos con Luke, ignorando sus llamadas y mensajes, concentrándose en reconectar con Daniel. Planeó pequeñas sorpresas para él. Inició conversaciones y se esforzó por estar presente. Verdaderamente presente en sus momentos compartidos. Daniel notó el cambio, respondiendo con una calidez y ternura que ella. Hacía mucho tiempo que no veía. Se reían más juntos, compartían más, y poco a poco la intimidad que había extrañado comenzó a regresar. Pasaron los meses, y aunque la conexión con Daniel se fortaleció, Emma aún cargaba con el peso de su decisión. Sabía que había cometido un error, y la culpa persistía como una sombra, un recordatorio de lo que casi había perdido. Pero también sabía que había elegido a su familia, que había elegido quedarse, reconstruir y apreciar la vida que había construido. En momentos de tranquilidad, a veces pensaba en Luke, en la chica que una vez fue, y en los riesgos que el deseo podía traer. Pero finalmente, encontró consuelo al saber que había elegido honrar el amor que tenía, la vida que había construido y la familia que apreciaba. Y aunque el recuerdo de esa noche permanecería con ella, había encontrado la manera de perdonarse a sí misma y seguir adelante, eligiendo construir algo real, algo duradero con el hombre que amaba. Gracias por ver.